Saludos, participantes. El día de hoy en esta sesión vamos a trabajar lo que es ya el patrón en el programa Valentina. En estas sesiones anteriores hemos venido hablando ya de muchas cosas, ¿no? En cuestiones de conceptos, en cuestiones ya de reconocer o entender ciertas herramientas del programa. Entonces, ya en esta sesión estamos listos para esas herramientas, el conocimiento de las herramientas que ya hemos adquirido, ponerlos ya en práctica para ya conformar un patrón. Hoy vamos a iniciar con el patrón de la falda recta básica. Recuerden que yo les voy a explicar un patrón básico, como yo lo desarrollo. Puede ser que ustedes tengan una forma diferente de patronar, no hay ningún problema. La idea es aprender a manejar el programa. De allí la forma o las técnicas de patronaje pueden variar. De hecho, como se los decía en las sesiones anteriores, si ustedes aprenden a manejar las herramientas del programa, ustedes podrán hacer cualquier tipo de patrón, independientemente cómo se los explique yo o si o no se los explique. Entonces, nosotros en este MOOC vamos a ver dos prendas básicas, pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de prenda porque ya entienden cómo manejar las diferentes herramientas, sobre todo las más importantes para el desarrollo de patrones. Listo. Antes de empezar a manejar el programa Valentina, quiero que recuerden lo que hicimos la sesión anterior. En la sesión anterior, nosotros agregábamos las medidas que queríamos que midan, valga la redundancia, las líneas que estábamos dibujando. Pero esa no es la idea. La idea es trabajar con medidas establecidas para poder desarrollar luego un escalado, ¿verdad? En los conceptos básicos que ustedes revisaron en la primera sesión, ustedes ahí entendieron por qué es necesario el desarrollo de moldería digital. Aprendimos qué es el patronaje industrial y por qué es importante el tratar de desarrollar patrones para diferentes tipos de personas o diferentes medidas, ¿no? Para diferentes tallas. Es decir, el patronaje industrial pues trata de satisfacer las necesidades de un grupo diverso de personas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del patronaje digital. No hacer un patrón para mí, sino hacer un patrón que se pueda utilizar para un grupo grande de personas. El patronaje digital empieza por la necesidad de agilizar tiempos en lo que vendría a ser las industrias de confección, ¿verdad? Ahorrar tiempo es ahorrar dinero. Entonces, por esa razón, nosotros no tenemos que hacer patrones ingresando a medidas de manera manual, sino más bien ya tener unos cuadros de tallas establecidos para que luego el escalado sea muy fácil y que no solamente la prenda sea utilizada para una persona o para una sola talla, sino para diferentes tallas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una S, una M, una L, una XL. Entonces, no solamente va a ser para una S, sino va a ser para diferentes tallas. Por esa razón, no vamos a empezar ahorita con el programa Valentina, sino vamos a empezar ahorita, pero con tape. Ustedes tienen ahí el icono de tape o tape, que es lo que primero vamos a hacer, porque es allí donde nosotros vamos a establecer con qué medidas vamos a trabajar, que es lo primerito antes de empezar a patronar. Tener claro
con qué medidas vamos a trabajar para que el patrón nos salga con medidas establecidas y pues que sea fácil hacer un escalado y trabajar para diferentes tallas, que vuelvo y repito, es lo importante para la industria, es lo necesario para la industria. Bueno, antes de empezar, bueno, antes de empezar a ingresar medidas, les estoy mostrando el cuadro de tallas, perdón, el cuadro de medidas, para que aprendamos a observar algunas cosas que son importantes. Ustedes pueden trabajar con cualquier cuadro de medidas. De hecho, en internet ustedes consiguen una variedad de cuadros de medidas. Si ustedes tienen ya algún cuadro de medidas que consideren que está real las medidas al sector en el que ustedes se desenvuelven, pueden utilizar el cuadro de medidas que ustedes deseen. Este es un cuadro de medidas tomado de un manual que lo podemos encontrar en internet. También se los voy a compartir y se los voy a subir en el aula por si acaso ustedes quieran utilizar este cuadro de medidas. Es un cuadro de medidas que está bastante bueno, si lo quieren lo utilizan, pero se los muestro para explicarles algunas cositas. Ahora, el programa Valentina nos puede servir para desarrollar patrones para alguien de manera personal, es decir, solo para mí. Puedo hacerme un patrón, ingresar solo mis medidas, que voy a hacerme un patrón solo para mí, pero no es la idea. La idea del uso de este programa es cubrir la necesidad de un grupo grande de personas. Entonces, por esa razón, yo recomiendo, si vamos a utilizar este tipo de programas, utilizarle para diferente grupo de personas. Por eso, generalmente trabajamos con cuadros de medidas. Ahora, sí es importante que tengan en consideración algo. Si ustedes ya son cercanos al mundo de la moda, si ustedes son cercanos ya al desarrollo de patrones, si ustedes son cercanos ya al corte y confección o al diseño de modas, ustedes ya conocen más o menos cómo cuáles son las características de estos cuadros de medida o cuadros de tallas. Y es importante reconocerlos porque de hacer esto bien depende que el escalado esté bien. Si esto no tomamos la consideración de lo que les voy a contar en este momento, el escalado puede ser que nos salga mal y puede ser que nosotros querramos imprimir una prenda, imprimir un patrón para cierta talla, pero que nos falle las medidas porque pudimos haber ingresado mal el cuadro de medidas. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en consideración? Primero, ¿con qué tallas van a trabajar? Este cuadro de tallas viene con numeración 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pueden encontrar ustedes XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. Pueden encontrar también con la numeración de 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Bueno, ya depende. Pueden encontrar con una variedad de numeración o de nombres las tallas, pero lo importante es tener en cuenta qué tallas necesito y sobre todo utilizar tallas que tengan el mismo crecimiento, la misma medida de crecimiento. ¿A qué me refiero? Y se los quiero explicar, espero que lo vayan comprendiendo bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para hacerlo más sencillo y para explicarlo mejor, vamos a poner el ejemplo del cuadro de tallas que se los está mostrando para que se entienda de mejor manera. Hay que empezar a verificar. Yo tengo la talla 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voy a verificar. Contorno de busto,
medida de la talla 6, 84. Contorno de busto, medida de la talla 8, 88. ¿Qué rango de medida hay entre la una y la otra? Perdón, o sea, ¿qué salto de medida prevalece? ¿Qué salto de medida existe entre la talla 6 y 8? 84 centímetros y 88. ¿Qué salto de medida existe? Existe un salto de 4 centímetros. Ahora, de la talla 8 a la talla 10, ¿qué salto de medida existe? De 88 a 92. 4. De la talla 10 a la 12, ¿qué salto de medida existe? 92, 96. 4. De la talla 12 a la talla 14, ¿qué salto de medida existe? 4. Y de la talla 14 a la talla 16, ¿qué salto de medida existe? De 100 a 106, 6. Entonces, allí nosotros vemos un salto diferente. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué quiere decir? Que de la talla 6 a la talla 14 existe un salto similar, el mismo salto de medidas. Si ustedes han trabajado en escalado, saben a qué me refiero. Pero ya existe una variación entre la talla 16 y 18. Existe otro salto de medidas diferente. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo en mi primer molde que voy a hacer ahora, lo voy a dedicar para desde la talla 6 hasta la talla 14. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con este grupo de medidas porque tienen un mismo salto de medidas. Yo no puedo trabajar cuando las medidas varían el salto de medida. Yo no puedo trabajar de las 6 a las 18. No voy a poder porque los saltos de medidas son diferentes. Yo este patrón que voy a hacer lo voy a dedicar desde la talla 6 hasta la talla 14. ¿Sí? No puedo hacer otro. Si ustedes tienen su empresa, microempresa, para tallas plus, ustedes pueden hacer un cuadro, o sea, ingresar un cuadro de tallas para tallas plus. Quiere decir, ustedes ingresan la talla 16, la 18, la 20, la 22, porque son las tallas que tienen el salto de medida de 6 centímetros. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces no puedo mezclar medidas que tengan diferentes saltos de medida, pero sí puedo ingresar los cuadros dependiendo los saltos de medida que tengan y dependiendo obviamente de las tallas que ustedes quieran trabajar. Si ustedes trabajan para las tallas 6, 8, 10, 12, 14, puedo trabajar para ese grupo de tallas. Si ustedes quieren trabajar para tallas plus, trabajenlo sin ningún problema, pero trabajen desde la 16, 18, 20, 22, hasta donde sea, pero que tengan el salto de medida igual. No puedo jugar con diferentes saltos de medidas, tengo que reconocer los saltos de medidas similares o iguales. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que yo voy a hacer, lo voy a hacer para la talla 6 a 14. Porque tienen el mismo salto de medida. Pueden ir verificando las demás medidas y van a ver que tienen el mismo salto de medidas. Por ejemplo, la cintura de la talla 6, 8, 10, 12, 14. ¿Qué salto de medida tiene? Miren, la cintura 60, 64, 68, 72, 76. Mismo salto de medida, quiere decir que puedo jugar con esas medidas. Perdón, puedo trabajar con esas medidas. ¿Ya? Cualquier cliente que ustedes quieran trabajar, háganlo de esta manera. Verifiquen los cuadros de tallas y digan, ok, voy a trabajar para las tallas tales, estos patrones, y para las otras tallas que tienen el otro salto de medidas voy a trabajar estos patrones. ¿Ya? Por ejemplo, voy a trabajar la falda del día de hoy, para la talla 6, 8, 10, 12, 14, pero mañana puedo trabajar
una falda igualita, pero para las tallas 16, 18, 20, 22 y etcétera. ¿Sí? Por favor, espero que eso haya quedado claro porque tiene mucho que ver eso. Por eso cuando yo ingreso los nombres de mis medidas, yo ingreso el nombre de qué talla son para no afectar la producción. Porque, por ejemplo, yo ingreso mi cuadro de medidas con estos saltos de medida, pero imprimo una talla 20, no va a ser real la talla 20. La talla 20 no va a ser real porque le estoy robando centímetros, ¿ya? Es por esa razón, espero que haya quedado claro. Listo, entonces, yo voy a ingresar estas medidas, ustedes ingresen las que ustedes deseen, si quieren ingresar las mismas, ingresen las mismas, si quieren ingresar otro cuadro de tallas que tengan, ingresen el cuadro de tallas que ustedes quieran. Pero vuelvo y repito, yo voy a ingresar este de acá, de la talla 6, de la talla 14, porque son las medidas que puedo trabajar porque tienen el mismo salto de medida. Algo característico del escalado para las personas que hayan trabajado en escalado saben a qué me refiero. Hay que verificar los saltos de medidas para ver cuánto va a crecer o decrecer la prenda, ¿sí? Ahora también es importante que ustedes verifiquen. Generalmente si yo voy a hacer una prenda que puede ser para la talla 6, 8, 10, 12, 14, a mí me gusta trabajar con la talla del centro, es decir, voy a trabajar yo con la talla 10. Pero no afecta, no afecta, pero en realidad a mí me gusta hacerlo así. Siempre trabajo con la talla central. Ya estoy acostumbrada porque es algo básico cuando trabajamos también el escalado, ¿verdad? Trabajar siempre con la talla central. Ok, yo aquí en un cuadernito he anotado, ya les voy a explicar por qué, pero he anotado las tallas con las que voy a trabajar. Voy a trabajar talla 6, 8, 10, 12, 14. ¿Ya? Les anoté y también señalé con cuál es mi base, que es la talla 10, que es la talla del centro. Ya les voy a explicar por qué lo anoté. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a empezar a la práctica. Me dan un segundito para minimizar. Quiero minimizar. Ya, bueno. Ahora, antes de empezar a patronar en Valentina, que como ustedes saben y ya van entendiendo por las sesiones anteriores, Valentina me sirve para dibujar el patrón. Ahí voy a dibujar el patrón. Pero antes de dibujar el patrón yo tengo que saber con qué medidas voy a trabajar. Y por esa razón tenemos tape, que es donde voy a ingresar las medidas con las que voy a trabajar. Entonces, antes de hacer los patrones, tengo que tener mis tablas de medidas. La tabla de medidas se le ingresa una sola vez. O sea, por esa razón es necesario ingresar todas las medidas necesarias. Para ingresar solo una vez en la vida, ingreso la tabla de medidas que me sirve para trabajar talla 6, 8, 10, 12, 14, una sola vez en la vida, e ingreso todas las medidas que con ese cuadro de tallas yo puedo trabajar faldas, blusas, pantalones, vestidos, etc. No tengo que estar ingresando todos los días tabla de medidas. Si yo ya tengo una tabla de medidas que me sirve para 6, 8, 10, 12, 14 y para hacer blusa, falda, pantalones, nunca más ingreso tablas de medidas. Pero si mañana quiero hacer ropa para niño, pues ahí tendré que ingresar una tabla de una tabla de medidas para niño, ya, simplemente para tenerlo en cuenta, que basta con hacer una sola vez el proceso que vamos a hacer ahora, que es ingresar tabla de medidas, ¿verdad? De la prenda, perdón, del sector o el segmento al cual me voy a dirigir. Entonces, antes de cualquier cosa, voy primero a ingresar mis medidas, me voy a tape, voy a abrir tape, doble clic, abro, y es aquí donde voy a ingresar mis medidas. No vamos a hacer como lo hicimos la sesión anterior, de yo ingresar manualmente medidas, porque no es la idea. La idea es tener un cuadro de medidas para que
para que mis patrones sean industriales, o sea, sean, claro, sea un patronaje industrial. Por esa razón tengo que trabajar con tabla de medidas. Bueno, entonces tengo abierto tape, tengo abierto. Voy a crear un nuevo archivo, nuevo. Pongo, bueno, aquí me dice tipo de medida. Aquí me está diciendo con qué tipo de medida yo voy a trabajar. Se podría trabajar con medidas individuales, pero no recomiendo. Si ya vamos a tomarnos el tiempo de hacer este proceso, yo prefiero, y para la industria muchísimo más, trabajar con multitallas. ¿Qué quiere decir? Con varias tallas. Como yo les decía, tallas 6, 8, 10, 12, 14. Listo, entonces obviamente multitalla. Individual, si lo quieren hacer para una persona, pero no se los recomiendo porque no es algo industrial, y si voy a tomarme el tiempo de hacer estos procesos, prefiero tener un patrón para varias tallas, no solo para una. Multitalla, verifico que esté en centímetros, va a estar en centímetros siempre porque ya hice la configuración y le doy OK. Listo, aquí yo lo único que dejo activo es el que dice talla. Es lo único que dejo activo aquí donde dice talla. ¿Ya? Este que dice talla es el único que dejo activo. Ya, ¿sí? Ahora, no quiero que se me confundan porque es un poquito confuso esta parte. De hecho, para mí fue un poco complicado también cuando empecé a utilizar este programa entender qué significa esto. Pero básicamente lo que yo hago simplemente es donde dice paso, poner un número 1 porque me lo exige poner algo. Pongo paso 1 y pongo base 30. Ya les voy a explicar qué. ¿Por qué? Ahí se activa para darle OK, si no, no se activa para darle OK. Ahora, esto de la talla es súper importante porque ustedes con ingresar una medida en talla van a saber con qué talla están trabajando, ¿sí? Porque recuerden, yo voy a trabajar con varias tallas, entonces es necesario que ustedes sepan con qué talla están trabajando. Es un poco complicado porque si ustedes se dan cuenta, donde dice base, que es el número de la talla, les está diciendo en centímetros y tampoco no hay una numeración extensa. Perdón, ¿qué quiere decir? O sea, tengo desde el número, no sé desde qué número empieza desde el número 20 centímetros, empieza desde el 20 hasta no sé qué número. Ya, entonces no es que hay numeración desde el 1 y tampoco es que yo lo puedo mover manualmente. No, tengo que seleccionar un número de los que ahí me dice, de los que ahí pues me muestra. Entonces no puedo yo como decir, yo voy a trabajar con la talla 10 y voy aquí a poner un número 10. No puedo, el programa no me lo permite. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y ya después ustedes lo van a comprender mejor. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente tomo un número de referencia. Vuelvo y repito, recordando que no tiene que ver con el nombre de la talla, tiene que ver con un número de referencia. Entonces yo pongo el número 30, voy a poner el número 30 como referencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy ubicando un nombre a mi talla o un número de referencia, como ya lo digo. Entonces, ¿qué es lo que por eso yo les anoté aquí. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar siempre? Yo siempre trabajo con el número 30 para este tipo de medidas. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar? Mi talla 10, que es la talla con la que voy a trabajar ahorita, mi talla 10 tiene el nombre o la referencia del número 30. ¿Ya? Mi talla 10 tiene el nombre o la referencia del número 30. Entonces, yo voy a saber que si yo quiero imprimir mi falda talla 10, tengo que seleccionar el número 30. Si yo quiero imprimir mi falda talla 8, tengo que tener en cuenta que va a ser el número 29. ¿Sí? Porque esto tiene un salto de 1 centímetro.
tiene saltos de 1 centímetro. No es como las tallas que nosotros estamos acostumbrados, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, que va saltando de 2 en 2, no, sino más bien esto tiene una numeración continua, saltando, o sea, de 1 en 1. Entonces, si yo quiero la talla 12, será un número 31. Si yo quiero la talla 14, será un número 32. Son números de referencia más que nombres de tallas. Ya lo van a entender porque vamos a hacer el análisis. Cuando hagamos el escalado van a entender que no hay ningún problema. No crean que esto afecta, porque el escalado tiene que ver con cómo yo ingreso las medidas, que eso lo voy a hacer posteriormente. Solo quiero que ustedes tengan en cuenta qué tallas van a trabajar y cuáles son los números de referencia. Entonces, mi número de referencia de la talla 10 es el número 30, significa que la talla 12 es el número 31 y significa que la talla 14 es el número 32. Son más bien como nombres, o sea, yo los reconozco de esa manera, son más bien como nombres. Saber si yo quiero imprimir una talla 8, pues tengo que seleccionar el número 29, que es mi número de referencia para esa talla. Ya lo van a entender mejor, pero quiero que quede claro esta parte, ¿no? Entonces, he seleccionado como número base, como talla base, el número 30, que va a ser mi talla 10, entonces le doy OK. Listo, y se abre ya mi ventana para empezar a ingresar medidas. Ahora, ustedes aquí tienen algunas opciones, pero yo les voy a dar la más sencilla, la más fácil. Ya. En la parte superior ustedes tienen unos más que dice añadir conocido y añadir personalizado. Es donde vamos a empezar a añadir las medidas. Si ustedes seleccionan los más, uno de los más, vamos a añadir medidas. Ahora, en añadir conocido, ustedes tienen opción de buscar medidas que ustedes quieran. Por ejemplo, van viendo qué medidas necesitan y van seleccionando. Van viendo qué medidas necesitan y van seleccionando. Van viendo las medidas y van seleccionando. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme ir a los contornos, déjenme buscar si por aquí están las circunferencias. Bueno, están como que en inglés por ahí algunas. Por acá está entre pierna y tiro. A ver, espérenme. Bueno, ya se me perdió la medida que estaba buscando para enseñarles. Pero, por ejemplo, miren, ustedes, eso es lo complicado, que ustedes tienen que estar buscando qué medidas necesitan. Por ejemplo, ahorita estoy en anchos. Bueno, anchos, por ejemplo, me voy a la medida de ancho y hombro. Selecciono la medida de ancho hombro, me dice que es la B01, veo las B01 y digo que el ancho de hombro es desde la unión hombro-brazo hasta la otra unión hombro-brazo. Entonces esta es una medida que sí necesito y la selecciono, y así voy buscando todas las medidas, voy verificando si son medidas que necesito y digo sí son medidas que necesito y las voy seleccionando. Pero es complicado porque aquí tienen una variedad de medidas, según estudio antropométrico tienen una variedad de medidas, medidas de la mano, medidas de la cabeza, medidas del piso al hombro, medidas del piso a la cintura, o sea, tienen una variedad de medidas que es complicado estar buscando qué medidas necesitan. Entonces, yo generalmente no trabajo con esto, pero si ustedes quisieran revisar los diferentes tipos de medidas que tienen ahí, lo pueden revisar. Yo trabajo con añadir personalizado, que es una forma muy rápida de incluir las medidas que necesito. Entonces, añadir personalizado, ustedes van seleccionando, van agregando únicamente las medidas que necesitan. Entonces, por ejemplo, añadir personalizado, voy a seleccionar, doy clic y se va a crear la primera medida. Si se dieron cuenta, se creó la medida número 1, miren. Medida número 1 ya fue creada. ¿Qué medida es la medida número 1? Me voy a mi cuadro de medidas, voy a verificar, digo, voy a poner el contorno de busto.
Ya, entonces vengo acá. Si ustedes ya ven, ya tengo mi medida 1, pero en la parte de abajo, en la parte de detalles, voy a cambiar los datos. El nombre, por ejemplo, el nombre pongo contorno de busto, por ejemplo, lo voy a poner así, bueno, puede ser CB nomás que pongan, o el nombre como ustedes lo quieran reconocer, CB, voy a poner CBoost, ya como ustedes, aquí se pone generalmente el nombre corto, generalmente se pone un nombre corto, hay personas que ponen CB, ya, dependiendo con que el nombre corto que ustedes le quieran poner. El valor base es la medida. Entonces me voy a la tabla de medidas y digo, contorno de busto, en la talla base que yo voy a trabajar, que es la talla 10, tiene 92. Entonces me voy y pongo, el valor base es 92, pues voy a poner 92. ¿Ya? El cambio de talla es importantísimo. El cambio de talla es lo que hablábamos anteriormente, esos saltos de medida. Esto es importantísimo porque esto va a permitirme que yo pueda hacer un escalado fácil y bien, sobre todo bien. Entonces, voy vuelta. Estoy diciendo que yo voy a trabajar con la talla 6, 8, 10, 12, 14. ¿Qué quiere decir? Verifico los saltos de medida. ¿Cuál es el salto de medida? 88, 84, 88, 92, 96, 100. Quiere decir que salta 4 centímetros. Ese es mi salto de medida 4 centímetros. Entonces, aquí donde dice cambio talla, es decir, el cambio que tiene de talla a talla, en el contorno de busto es 4, ingreso 4 centímetros. Y eso me va a servir para trabajar las diferentes tallas bien de las demás. O sea, las demás trabajarlas bien. Listo. En corrección le voy a dejar 0 y nombre completo. Aquí ya puedo poner el nombre completo, que es contorno de busto. ¿Ya? Y si se dan cuenta, arriba ya se cambió. Perdón, aquí tuve ya, ahí sí, contorno de busto. Si se dan cuenta, ya la medida número 1 ya está completa. El nombre corto, el nombre largo, la medida pues, y el salto de medida, que es el cambio de talla a talla. ¿Ya? Asimismo, todas las medidas. Añadir personalizado otra vez y se va a crear la medida número 2. Voy a mi cuadro de medidas y veo cuál es la medida número 2, contorno de cintura. Contorno de cintura, voy a poner el nombre corto. Yo lo voy a poner así, contorno de cintura, C-Cint. Voy a buscar cuál es la medida de contorno de cintura, es 68. Entonces, en valor base sería 68. Y el cambio de talla a talla, en este caso, también es 4. Nombre completo, contorno de cintura. ¿Ya? Y ya tengo mi segunda medida. Van a ingresar todas las medidas que ustedes consideren necesarias. Todas las medidas que ustedes necesiten para hacer sus patrones. Por ejemplo, yo voy a ingresar contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, ancho de espalda. También voy a ingresar ancho de espalda. Ya. Contorno de busto, cintura, cadera, ancho de espalda. Me voy a saltar la cadera. Ustedes ingresenlo, por favor, pongan pausa al video, ingresen todas las medidas, pero yo me voy a saltar al ancho de espalda porque tiene un salto de medida diferente y quiero que vean. Ya, entonces, por ejemplo, ancho de espalda. Ingreso otra medida. Volví a seleccionar añadir personalizado. Nombre. Espalda, no sé, como ustedes quieran poner el nombre corto, nombre largo, ya pongo el nombre completo, ancho de espalda. Ya, veo qué medida es.
Recuerden que la medida la estoy viendo de mi talla base, solo de la talla base. La medida es ancho de espalda 30, perdón, ¿dónde está? Ancho de espalda 35, ¿ya? 35, entonces sería valor base 35. Listo. Cambio de talla, por favor, ir verificando. Cambio de talla, ancho de espalda, dice que tiene 33, 34, 35, 36, 37. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la medida de cambio de talla a talla? ¿Cuál es el salto de medida? No son 4, ahora no son 4, ahora es 1 centímetro. Depende, por favor, depende de la medida. No todos va a saltar lo mismo, no todos saltan 4 centímetros, depende de la medida. En este caso, como ustedes habrán visto, el ancho de espalda salta 1 centímetro, no salta 4, salta 1. Listo, vuelvo a añadir personalizado porque voy a ingresar otra medida. Añadir personalizado, voy a mi cuadro de tallas, ancho de espalda, ya, ancho de pecho. Generalmente yo no lo uso, pero si ustedes lo usen, cópienlo. Talle de delantero, talle posterior, lo que son los centros yo no los utilizo, pero si ustedes los utilicen, ingrésenlos. Costado no utilizo yo, hombro casi no utilizo, pero vuelvo y repito, si ustedes necesitan, ingresen todas las medidas, no hay problema. Contorno de cuello, ya miren por ejemplo, contorno de cuello, miren, 33, 34 y medio, 36, 37 y medio, 39, ¿cuál será el brinco de medida? No es 1 centímetro, tampoco es 4. ¿Cuál es el brinco? Por favor, ir verificando. ¿Por qué? Porque los saltos de medida son diferentes. Los saltos de medida dependen de la medida que estén ingresando. En este caso es 1 centímetro y medio el contorno del cuello. Así que por favor, ingresen todas las medidas, sobre todo las que ustedes necesiten. Yo no voy a ingresar todas porque hay algunas que yo no utilizo, pero ingresen todas las medidas que ustedes necesiten, ¿sí? Por ejemplo, contorno de cuello, voy a hacer el último ejemplo. ¿Ya? Bueno, acá, nombre corto. ¿Ya? Nombre largo. Listo. Voy a ver qué medida tiene. En mi base, por favor, verán que estoy ingresando medidas de la talla 10. El contorno del cuello en mi base tiene 36. Voy a ingresar pues esa medida, 36. Donde dice valor base sería 36. Y voy a ver el cambio de talla. Cambio de talla, como ya dije, el salto de medida es 1 centímetro y medio. ¿Sí? 1 centímetro y medio. Entonces voy a poner aquí 1,5. ¿Ya? Y así, por favor, ingresen todas las medidas. Ingresen todas las medidas, por favor. Pongan pausa un momento el video. Ingresen todas las medidas que necesiten viendo los saltos de medida. Por favor, viendo los saltos de medida. Sí, viendo los saltos de medidas que ustedes necesiten. Perdón, viendo las medidas que necesiten y también identificando los saltos de medidas de cada una de esas medidas que ustedes van a ingresar. Listo, ingresen todas las medidas, todas, pero las que necesiten, ¿no? De allí le ponen guardar, ¿ya? Y le van a guardar con el nombre que ustedes necesiten. Por ejemplo, yo le voy a guardar con el nombre medidas mujer, talla 6 a 14. ¿Por qué yo le guardo con este nombre? Porque al guardarlo yo con este nombre, yo voy a saber inmediatamente que este cuadro de medidas me sirve para esas medidas. No me sirve para medidas grandes o para medidas más pequeñas. No me sirve porque
saltos de talla diferentes, saltos de medida diferentes, por favor. Si quieren hacer con otro tipo de medidas, pues ingresan el cuadro de medidas, pero del salto de medida que tengan las otras tallas que ustedes quieran ingresar, ¿sí? Entonces allí y le ponen guardar. Ahora estas medidas se van a guardar en la carpeta de Valentina, se van a guardar en la carpeta de tape directamente, pero si ustedes quieren guardarlo en otro lugar, quieren crear una carpeta diferente, ustedes guárdenlo. Acá pueden seleccionar en qué, ¿dónde está? Perdón, aquí pueden seleccionar en qué carpeta quieren que se guarde, ¿ok? Seleccionan la carpeta y ponen guardar, ¿sí? Por favor, sepan dónde guardan sus medidas. Antes de poner guardar, sepan bien dónde se va a guardar, y si no saben dónde está esa carpeta propia de Valentina, creen otra carpeta ustedes y guarden donde ustedes quieran, pero que sepan dónde está. A veces me guardan en cualquier lugar, no se acuerdan dónde guardaron o no se acuerdan con qué nombre guardaron y se les pierden las medidas. Y tienen que volver a hacer el proceso. ¿Sí? Entonces no, por favor recuerden dónde las están guardando, o más bien recuerden también con qué nombre están guardando las medidas. Ponen guardar y estas medidas se han guardado. Cuando ustedes terminen de ingresar todas las medidas, por favor, todas, viendo bien los saltos de medidas, ingresan todas, ponen guardar. Cuando ustedes terminen de guardar todas las medidas, de ingresar todas las medidas y de guardar el archivo, nos vemos en un ratito para ya pues empezar a desarrollar el patrón.